No me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1. Espero que usted esté leyendo el libro, la carta a los Romanos, mejor dicho, carta a los Romanos. Y Romanos 1, 16 y 17 lo cantamos hace un momento y lo vamos a leer, porque la palabra cantada abre nuestro corazón, transforma nuestra mente, cambia nuestros pensamientos y edifica al pueblo de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Creo que usted se lo sabe de memoria, pero vamos a decirlo todos juntos. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cuántos están leyendo la carta a los Romanos este mes? Muy bien, los invito a que sigan leyendo la carta a los Romanos. Hoy vamos a hablar y vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 11. Y usted va a decir, híjole, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo creo que no, pero vamos a tratar que nos alcance. El próximo domingo, que es el último domingo del tiempo que tenemos de agosto, vamos a estudiar del capítulo 12 al 16. Entonces ya le ayudé con una parte de lo que usted va a leer. Va a leer en total 16 capítulos. Ahora, el tema de esta primera parte es: no me avergüenzo del Evangelio de Dios. Pero el tema general, el tema global de la carta a los Romanos solamente tiene una palabra: justicia. Ese es el tema de la carta a los Romanos, justicia. Ahora, voy a separar un poquito antes de comenzar. Yo sé que usted va a escuchar cosas que no había escuchado, pero quiero explicarle lo más cercano a lo que tenemos en la Escritura, la carta a los Romanos. Bien, la carta a los Romanos sabemos que tiene 16 capítulos. Como le dije yo a usted, le voy a ahorrar ese momento. Pero tiene 433 versículos. Eso es algo que usted debe de saber. 16 capítulos, 433 versículos. Y fue escrita en el año 57 después de Cristo. Quiere decir que quien escribe la carta conoció el Evangelio de Jesucristo y a los romanos les extiende el Evangelio de Jesucristo. Esto fue en el año 57 después de Cristo. El autor intelectual de esta carta es Pablo, pero Pablo se ayudó de alguien que podía escribir, y eso usted lo va a ver al final de la carta a los Romanos. ¿Quién está escribiendo la voz que Pablo está dictando ahí? No le voy a decir, para que cuando usted llegue al final usted pueda leer ahí. Pero el autor de esta carta a los Romanos es el apóstol Pablo. Ahora, le dije hace un momento que si tuviéramos que describir la carta a los Romanos en una sola palabra, ¿qué palabra utilizaríamos? Justicia. Justicia. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que hablar de justicia? Porque es una palabra no muy común. Alguien dice fe. Romanos es un libro que nos habla de la fe, pero no. Bueno, sí habla de la fe. Digo, el enfoque de Pablo
escribiendo su carta a los romanos es justicia. ¿Por qué? Bueno, le explico. Cuando Jesús vino a Israel, cuando Jesús llegó a Jerusalén y a todos los lugares de Israel, el pueblo estaba siendo gobernado por los romanos. Pero los romanos no guardaban la ley de Moisés. Ellos guardaban la ley de su rey, el rey Herodes. Sin embargo, tenían un gobierno dividido, representando a su rey en los lugares que ellos ocupaban. Solamente que había un problema. En los lugares ocupados, ellos sabían que tenían, los pueblos ocupados por ellos, tenían que cumplir la ley de ellos. José, María, siendo judíos, siendo israelitas, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? Del César, un representante del rey, que todo mundo fuese empadronado. Y todo mundo era todas las naciones habitadas por los romanos, gobernadas por los romanos. Ellos dijeron, queremos saber quiénes son. Así es que van a tener que empadronarse. Y cada uno tendrá que irse a empadronar a su ciudad. Esa fue la ley del César. Y José y María, aunque eran israelitas, mas no eran romanos, tenían que cumplir la ley de Roma. Y fueron a empadronarse. Dice la Biblia, también nos hace la aclaración de que cuando Jesús nació y los magos que vinieron del oriente no regresaron al rey, el rey dio una orden. ¿Cuál fue? Que todo niño, que todo masculino, que todo varoncito de 2 años para abajo, ¿qué? Tenía que morir. Esto fue una orden del rey. Y pregunto, ¿se cumplió? Sí. Y en aquel tiempo gran mortandad hubo en el pueblo y la gente estaba cansada, la gente estaba molesta, pero era la ley de Roma. Sin embargo, ustedes conmigo estudiamos que en el tiempo que se escribe la historia de Jesús en la tierra, el tiempo que se relata la venida de Jesús en la tierra, dice la palabra de Dios que Jesús cumplió la ley de Moisés. Él guardó la ley de Moisés en su corazón y obedeció. Sin embargo, dice la palabra que el autor de la ley en su soberanía miraba el corazón y no las acciones que la gente hacía. Por eso aquella mujer, usted escuchó, ¿se acuerda? Que derramó su perfume de alabastro. ¿Y qué dice el Señor? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio el Señor? ¿El perfume? ¿Las lágrimas? Él miró ¿qué? El corazón. Y replicó una y otra vez y les dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, generación de víboras, generación perversa. Les refutó a los escribas, a los fariseos, que ellos le ponían cargas al pueblo que ellos no podían cumplir siquiera. Y dice, ustedes han hecho mandamientos de hombres. Entonces fíjese cómo estaba el pueblo. No solamente tenían que cumplir la ley de Roma, sino que tenían que cumplir también ¿qué? La ley judía, la ley de Moisés, y aumentada y arreglada mañosamente por los fariseos para evitar que el pueblo cumpliera y sentenciarlos por una transgresión a la ley. De tal manera que cuando Jesús, estoy narrando todo esto porque solo así usted entiende la palabra justicia, que ahorita voy a hablar. Cuando Jesús es llevado a Pilato, ¿qué dice Pilato? Pilato no era judío.
Pilato era un representante de Roma. ¿Y por qué ustedes creen que Jesús fue llevado a Roma y no a los suyos? Y es muy fácil la respuesta, porque Jesús, siendo judío y estando entre los judíos, mucha gente lo seguía a Jesús. Pero Roma se caracterizaba por hacer justicia o juicios seguros, sin mirar la ley de los pueblos que tenían ocupados. Ellos seguían sus normas y decían: sobre esta ley vamos a juzgar, y no hay ninguna ley. Y con esta ley, Pilato dijo: yo no encuentro ninguna falta. ¿Con cuál ley? La ley de Roma. Pilato estaba para juzgar a Jesús, y el pueblo y los escribas y los sacerdotes y los fariseos le decían: crucifícale, crucifícale. Y él le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y Pilato tiene una revelación, la esposa dice: yo no pude dormir. Creo que vas a cometer un error si sentencias a este hombre. Decláralo inocente. Pero había algo entre los que gobernaban los pueblos ocupados, no el rey, sino que trataban de congraciarse con el pueblo. Y es ahí donde Pilato y dice: hagan con él lo que ustedes quieran. Esa era la sentencia condenatoria para Jesús. La ley de Roma lo podía hacer libre, porque era una ley que ellos trataban de que fuera justa. Muere Jesús. La cristiandad empieza a salir dispersa por la persecución y la violencia que había contra los seguidores de Jesús, contra los discípulos de Jesús, y el evangelio llega ¿a dónde? A Roma. Y cuando el evangelio llega a Roma, el evangelio que llega es el evangelio de Jesús. Sin embargo, el evangelio que está llegando a los romanos, muchos de ellos dicen: ¿y a mí qué? Yo no soy israelita, yo no soy judío, yo soy griego, yo soy romano, yo soy diferente a ti, yo no tengo por qué creer en ese tu evangelio. Pero hermanos, había creyentes ya en Roma. Y Pablo le tiene que escribir a la iglesia en Roma, les tiene que decir: ustedes no se avergüencen ¿de qué? Del evangelio. Los cristianos que habían creído en el evangelio de Jesús y que estaban en Roma se sentían amedrentados por los romanos, porque les decían: ustedes no, el evangelio no es para ustedes, eso es para los judíos, eso es para los seguidores de Jesús, aquel que murió allá en Israel, aquel que está crucificado y que fue sentenciado. El evangelio no es para ustedes. Y los hermanos en Roma empezaron a tener temor. Y Pablo les tiene que decir: no se avergüencen del evangelio, porque el evangelio, dice, es versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. No se avergüencen del evangelio, porque esta generación, dice Pablo, esta generación se ha envanecido. Y Dios es un juez justo que los va a sentenciar por sus obras. Eso sí lo entendían los romanos. Cuando los romanos querían declararse inocentes, porque eran inocentes, iban a su ley y decían: mi ley me libera, mi ley me declara inocente porque yo no tengo culpable o tengo problema con la ley. Hoy en día, hermanos, lo que hace que usted y yo no estemos en la cárcel es que la ley no nos puede meter a la cárcel, nos hace libres. Por eso Pablo tiene que hablar de justicia
en todo el libro para que ellos puedan entender. Y por ejemplo, si usted está tomando algún apunte y si usted va a escuchar esta predicación después, yo le puedo decir que del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo les está hablando de que a ese pueblo la justicia les es necesaria por la condición en la que está. Alguien los tiene que juzgar. ¿Qué dice? Abra su Biblia en Romanos 1. Romanos 1. Versículo 21 al versículo 25. ¿Ya lo tiene? Esta es la justicia necesaria del capítulo 1 al capítulo 3. Ahora, la carta a los Romanos la vamos a dividir en dos partes, del capítulo 1 al 11 y del capítulo 12 al 16. Hoy vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 11. El tema de esta mañana es: no me avergüenzo del Evangelio de Dios. ¿Ya lo tienen? Leamos. ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, profesando ser sabios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Justicia necesaria. Pablo empieza a desnudar a la humanidad de aquella época. Y del capítulo 1 al capítulo 3 usted va a encontrar, bueno, la primera parte del capítulo 3, usted va a encontrar que Dios empieza a exhibir a la humanidad como una humanidad pecadora, envanecida, una humanidad que le ha dado la espalda al Creador. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y por eso nosotros encontramos en este primer capítulo y en los capítulos 2 al 3, encontramos que Pablo les dice a los judíos, a los no judíos, a los gentiles o a los judíos gentiles, a los griegos y a los no griegos, a los romanos, a todo el pueblo, a los que se sentían moralistas, que decían, yo no he hecho ningún mal, yo no tengo pecado, yo vivo bien, yo no robo a nadie, yo no peleo con nadie, yo no estoy en pleito con nadie, yo acepto la ley de Moisés y vivo bien. Esos eran moralistas. Y Pablo les dice, ustedes también necesitan de Dios, la justicia necesaria. Ustedes necesitan ser juzgados conforme a la ley de Dios. Pero estaban también los idólatras, los paganos. Dice el versículo 23, aquellos que cambiaron la gloria del Dios, ¿qué? Incorruptible, en semejanza de imagen de hombre. ¿Y se acuerdan? Aquellas ciudades que tenían altares, imágenes, y que Pablo en alguna ocasión visitó. Y cuando escucharon de Dios, alguien dijo, ¿y cómo es la imagen? Esa me falta, esa imagencita. Esa no la tengo, esa estampita. ¿Quién me la consigue? Y no la pudieron conseguir. Y entonces levantaron un altar y pusieron un letrero que decía, este es al que no tenemos la estampita, al Dios no conocido. Y Pablo les está diciendo a esos religiosos, no solo los moralistas, no solo los que dicen que se portan bien, les es necesaria la justicia de Dios, también a ustedes, profanos, religiosos, ustedes idólatras que han cambiado la gloria del Dios invisible
por una imagen de un hombre y al cual ustedes le dan la gloria. ¿Ha cambiado ese tiempo hoy? No. Hay todavía gente que usted le habla del evangelio de Jesús y dicen, yo vivo bien. Yo tengo un amigo que le he hablado del evangelio y me dice, sí, en cualquier rato voy, pero la verdad yo vivo bien, yo me porto bien, mi familia somos bien tranquilos. O sea, ellos dicen estar bien, pero la gente que no honra a Dios también dice estar bien, también dice estar en la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así es que del capítulo 1 al 3 tenemos la justicia de Dios necesaria a todas las personas. Quiero que vaya conmigo ahora al capítulo 3. Y si usted está notando, del capítulo 3, versículos 21 al versículo 23. ¿Ya lo tiene? Romanos 3, 21 al 23. Quiero que lea conmigo. ¿Qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, por medio de la fe en Jesucristo, por cuanto todos pecaron. Bien, aquí comienza la segunda parte de la enseñanza que estoy haciendo. Les dije que vamos a estudiar del capítulo 1 al 11 y el número 1 es la justicia necesaria. El número 2, la justicia imputada, transmitida, heredada. Dice la palabra de Dios en este versículo, aparte de la ley se ha manifestado ¿qué? La justicia ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es la justicia en la cual te señala a ti pecador. Y tú dices, pero el niño es chiquito, él no ha pecado. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esa es la justicia de Dios. Jesús no reconoce a María, madre de Jesús, como una mujer sin pecado. ¿Verdad que no? ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Jesús no reconoce a José, padre de Jesús en la tierra, como un hombre sin pecado. ¿Por qué? Todos pecaron. Ya sé a quién. A Job, hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Según la justicia de Dios, según la imputación de la justicia de Dios, Job también es pecador. De tal manera que nadie puede decir que no es pecador. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque luego cometemos algunos errores. Todo producto, bebé que nace, al nacer, ya es pecador. Te voy a decir, hermano, pero esa es la justicia de Dios imputada. Por eso Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín de Edén. Fueron los primeros hombres de la tierra que conocieron la gloria de Dios, la santidad de Dios, el estado perfecto. Pero se corrompieron en su corazón y pecaron. Y a la mujer Dios le dijo, maldita será tu enemistad
porque vas a traer un conflicto en la tierra. Y ese conflicto se llama pecado entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, porque Dios es santo, Dios es sin pecado. Y nosotros encontramos que las personas se quieren justificar por sus acciones, se quieren justificar delante de Dios por lo que son, pero Dios dice, todos. ¿Todos qué? Todos pecaron. Así es que en el capítulo 3, usted va a encontrar la explicación de cómo Dios es justo y Él es el que justifica a todo aquel que cree por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Por cuanto todos pecaron. Versículo 24 y 25. Lea conmigo. ¿Qué dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia los pecados pasados. Ahora, quiero preguntarle algo y quiero que usted sea sincero. ¿Lo estoy explicando bien? Porque si usted se pierde, lo que no quiero es que se pierda. Salud. Capítulos 1 al 3, la justicia es necesaria ¿para quién? Para todos. Judíos, no judíos, gentiles, no gentiles, profanos, no profanos, moralistas, no moralistas. Para todos es la justicia de Dios. Y Pablo le dice a la iglesia, no se avergüencen del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Del capítulo 3 al capítulo 5 se revela la justicia imputada de Dios. Todos son pecadores, no hay justo sobre la tierra que no sea condenado por Dios. Todos son pecadores. Pero, dice el versículo 24, somos justificados pagando ¿cuánto? Gratis. ¿Por qué le tienen que enseñar a la gente que tiene que dar una limosna para que sus pecados se le borren? Y dice la gente, ay, no he juntado todavía, no he juntado lo de la tanda, menos lo del para pagar el perdón allá en el cielo. Eso es una mentira. Somos justificados limpiamente, gratis. ¿Solamente por qué? Por su gracia. Y dijimos que gracia, ¿qué es? Es un regalo, algo que no merecíamos. Mediante la muerte, sepultura y resurrección, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. A quien Dios puso. Ahora fíjense bien, este es interesante. La gente no mató a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. Él puso su vida. Él la ofreció. Él le dijo a Dios, tú tienes una separación con el hombre aquí en la tierra. Yo soy hombre aquí en la tierra y quiero que eso termine y voy a poner mi vida santa, perfecta, para que sea agradable el sacrificio a ti en nombre de toda esta gente pecadora, para que aquel que crea en mi sacrificio venga delante de tu presencia. Esa es, hermanos, la justificación imputada, porque debiendo nosotros morir, Jesús tomó nuestro lugar. Y Pablo les explica del capítulo 3 al capítulo 5, él les está explicando cómo va. Vea el capítulo 4. Porque entonces hay un elemento aquí. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Pregunto, ¿Abraham miró la crucifixión de Jesús? No. ¿Conoció el evangelio de Jesús? No, él no lo vio. Dice la palabra de Dios, versículo 2, estoy en Romanos 4. Si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué? Tiene de qué gloriarse, pero no le alcanza para con Dios.
Ay, es que ese hermano es un varón santo, pero para Dios no alcanza eso. Y es que Abraham fue un hombre, yo ¿cómo podría imaginar que calculando el tiempo en el que Dios le entrega a su único hijo, ya en la vejez, ya en la última etapa de su vida, cómo podemos imaginar que él estuvo dispuesto a entregar a su hijo? No, yo con eso lo perdonaba. No alcanza. No, si eso ya no alcanza, pues ya no hay más. Pues no, es que no hay más. Pablo le está diciendo a la gente: todo el esfuerzo humano que ustedes hagan por querer agradar a Dios, no les alcanza. Pero dice, versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por justicia. De tal manera, hermanos, que Pablo le dice a la iglesia en Roma: ustedes tienen que creer en el sacrificio de Jesús, porque Dios puso a Jesús como Salvador de todos ustedes y de mí, y tienen que creer eso. Y seguramente hubo gente que dijo: ay, Abraham, ay, Moisés. Y Pablo tuvo que decir: ellos también tuvieron que creer en Dios, y lo que Dios les dice, ellos lo creyeron. ¿Y qué fue lo que Dios puso en Abraham? Le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y haré de ti, ¿qué? Una nación grande. Y Abraham fue contado como el amigo de Dios, porque creyó. Más de 100 años pasaron para que Noé, construyendo el arca, experimentara el diluvio. Sin embargo, le creyó a Dios cuando Dios le dijo: construye un arca porque voy a destruir la tierra. No fueron las acciones, fue el haber creído en el mensaje, en la palabra que Dios les dio. Y ahora Pablo les está diciendo: ahora esta palabra que recibimos, que es una palabra de gracia, que es la palabra de fe, la palabra de que ustedes crean en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador, es la palabra que los va a salvar de la sentencia de muerte que hay sobre ustedes por la justicia necesaria. Y usa otro ejemplo en Romanos 5. Romanos 5 dice: el pecado entró ¿por quién? El pecado entró por Adán. La muerte pasó, versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte ¿qué? Así la muerte nos afectó a todos. Así que, dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. ¿Por qué? Por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la vida. Ahora, usted va a encontrar aquí, hermanos, del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, usted va a encontrar la justicia imputada. Quiere decir que el pecado que nos condenaba a nosotros, Jesús lo tomó, lo llevó consigo, lo puso en la cruz, ofrendando su vida a Dios para que tú y yo tuviéramos por la fe acceso a la justicia de Dios y ser declarados inocentes. ¿Cuántos dicen amén? Es muy complicado explicar Romanos, pero lo quiero hacer para que usted, con la lectura de todo lo que ha estado haciendo, pueda comprender. Vamos a la sección número 3. Estoy en la parte 1, del capítulo 1 al capítulo 11. Ya vamos a la mitad. Yo creo que sí vamos a alcanzar a terminar.
Del capítulo 12 al 16 es otra la relación. Bien, tenemos en el número 3 la justicia cumplida. La justicia cumplida. La justicia cumplida quiere decir lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo. Los de Jamaica, ¿qué son? ¿Jamaicanos o jamaiquinos? ¿Jamaiquinos? Entonces, si los de México, ¿por qué no somos mexiquinos? Bueno, una tontería mía. Bueno, los jamaiquinos. ¿Jamaicanos? Ah, bueno. Hay jamaicanos y jamaiquinos. Bueno, los de Jamaica, pues, resulta que eran un pueblo que estaba conquistado por otro pueblo grande. Pero un día no pudieron sostener a este lugar, esta isla chiquita. No pudieron darle todo lo que ellos necesitaban y muy calladitos los dejaron que hicieran ellos lo que quisieran, pero los de ese pueblo no supieron de esa decisión. Y durante 100 años vivieron esclavos siendo libres. Hasta que alguien viene y les dice: ¿y por qué ustedes todavía siguen tributando a la corona y pensando que la corona los gobierna ustedes? La corona ya los soltó hace 100 años. Y entonces, hasta 100 años después que ellos eran libres ya, declarados libres, 100 años después disfrutaron ¿de qué? De su libertad. Eso lo puede usted ver en la historia. Revíselo ahí, porque yo no soy muy bueno para la historia. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. La justicia ya llegó. La justicia ya se cumplió. La justicia de Dios está aquí. ¿Qué pues diremos? Dice el versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Tengan cuidado. Ya fuimos libres. Ya fuimos declarados inocentes. Ya fuimos perdonados. Tengan cuidado de perseverar en el pecado. Noten que no dice que ya no pecaremos más, sino que dice perseverar en el pecado. Aquello por lo cual tú ya fuiste perdonado, limpiado, transformado. Aquella mujer que estuvo siendo casi apedreada, Jesús le tuvo que decir: vete y no peques más. Le está diciendo: sal de aquello que tú has estado haciendo reiteradamente. A la mujer que le dio agua del pozo le dice: ¿cuántos maridos has tenido? 5. ¿Y el que tienes ahora? Sal de ahí, sal. Pablo les dice que la justicia de Dios ya fue revelada y que somos inocentes, no por justicia propia, sino por gracia de Dios. Y dice: ya no perseveren en el pecado, salgan de ahí. No reine el pecado en nuestro cuerpo. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, ¿qué? Murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿qué? Para Dios vive. Y le dice a la gente: tienen que tener cuidado de perseverar en el pecado, porque aunque la salvación ya no está en juego, porque ustedes, si creyeron en el pecado, en la salvación, ya son salvos por naturaleza. Ustedes deben de salir de ahí. Pero si ustedes no salen del pecado, quiere decir que no han abrazado la justicia de Dios. Y mis hermanos, dice el versículo 23, la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Qué pues diremos nosotros?
¿Podremos permanecer en el pecado? Por supuesto que no. Vivamos por el Espíritu. Ese es el mensaje de Pablo. Así que, hermanos, dice versículo, vamos a Romanos 8, y dice, así que, hermanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero ¿qué es lo que dice Romanos 8? Dice, versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos, ¿qué? Conforme a la carne. ¿De qué somos deudores? Bueno, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, en esta parte de la justicia cumplida, nosotros vamos a encontrar, mis hermanos, que Pablo le está diciendo a la iglesia los beneficios que tú puedes tener, el resultado que tú tienes de la justificación, de la libertad que Dios pagó en la cruz y que se va a manifestar en tu vida por medio de la fe. Pablo se los dijo a los corintios de otra manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No pueden perseverar en el pecado. Ustedes tienen que salir de las obras de la carne, tienen que hacer morir lo terrenal y dar el paso a las obras del Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu, porque esa es la justicia de Dios cumplida en ustedes. Pablo tenía luchas. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero me esfuerzo, decía Pablo, pero camino hacia la meta, lucho por llegar hasta donde está el premio que Dios ha preparado para mí. No es posible, Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, que ustedes estén peleando por si la ley, por si los judíos, por si soy gentil, por si no lo soy. No se estacionen en eso. Tomen la justicia de Dios para ustedes, háganla valer en su vida, y cuando la justicia de Dios se revele en ustedes, su vida cambiará y todas las cosas serán transformadas. Y es ahí, hermanos, donde me encanta el cierre de esta tercera parte. No lo puedo hacer porque usted lo está leyendo y me llevaría mucho tiempo, pero dice, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores. ¿Por quién? Y lo cantamos hace un momento, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Quién nos separará del amor? Dice el Señor. Antes somos más que vencedores, por lo cual estoy seguro. Lea conmigo 38 y 39. ¿Qué dice? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Amén. Así que vamos a hacer un repaso rapidito. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16. ¿Cuántos versículos? 433. Fue escrito en el año 57. ¿Después de quién? De Cristo. Se divide en dos partes. La primera del capítulo 1 al capítulo 11. Y la segunda del capítulo 12 al 16. Encontramos el primer elemento. La justicia de Dios es necesaria. Capítulo 1 al capítulo 3. Luego tenemos la justicia de Dios imputada del capítulo 3, 21 hasta el 5, 21. Ahí termina. Y luego vemos que la justicia de Dios se cumple porque cambia la vida, transforma al pecador y lo hace guiado por el Espíritu del capítulo 6 al capítulo 8, 39. Nada nos podrá separar
del amor de Dios. Ahora vamos al capítulo 9. Ya estamos llegando al 11. Ya usted dice, ya no estoy tan lejos del final de la clase hoy. Bueno, capítulo 9, versículo 1. Un voluntario que nos lea versículo 1 al 3. Un voluntario. ¿Quién quiere leer? Adelante, hermana. Versículo 4 y 5, léalo de una vez, por favor, hermano. Muy bien. Amén. Bien. Del capítulo 9, ya estamos más cerquita. Del capítulo 9 que acaba de leer nuestra hermana, los primeros versículos, del capítulo 9 al capítulo 11, tenemos la justicia de Dios reivindicada. ¿Cómo lo voy a explicar este texto? O estos 2, 3 capítulos que Pablo habla, el 9, el 10 y el 11. Pablo le empieza a decir a los romanos, miren, hay algo que es cierto, verídico y comprobable. Cuando Dios permite que Abraham salga en Génesis 12 por una orden de su tierra y de su parentela, hay una sentencia de Dios para Abraham. ¿Cuál fue? Haré de ti, ¿qué? Una nación grande. Y Dios comienza con un pueblo. Y ese pueblo es el pueblo de ¿qué? De Israel. ¿Cuántas tribus? 12. Wow. ¿Y el mayor? ¿Y el menor? Bueno, lea usted los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, los primeros 5, ahí está la historia de ese pueblo. Y ese pueblo lo amó Dios. Y ese pueblo Dios lo cuidó. Pero las obras del pueblo fueron opacadas, porque en el último tramo de la vida de José dice que hubo hambre en la tierra, ¿recuerdan? Y José, uno de los hermanos menores, no el menor, el último era Benjamín, uno de los hermanos menores dice que era amado por su padre. Y le hizo una túnica de colores. Esto lo saben los niños muy bien. Pero le causó envidia a los mayores. Y dijeron, a mí ni guaraches me han comprado. He tenido que trabajar por mi ropa. Y a este le hicieron túnica. Y aquel se ponía su tuniquita y sentía que andaba al último grito de la moda. Mi papá me regaló eso. Y los hermanos envidiosos urdieron un plan y dijeron, hay que matarlo, ya me cayó gordo con sus tuniquitas. Pero por si fuera poco, este joven soñaba y tenía revelaciones y visiones en su mente que no comprendía. No, hombre, los hermanos estaban, pero era el hombre amado por su papá, era el chiquiado, pues, si usted quiere ponerle algo así. Y dijeron, vamos a matarlo. Pero alguien prudente dijo, no, que la sangre de nuestro hermano no esté sobre nosotros para toda la vida. Y lo escondieron. Y cuando pasó una caravana
de madianitas lo vendieron. Y los madianitas lo compraron como esclavo y luego José fue vendido ¿a quiénes? A los egipcios. Y José, dice la palabra en el último tramo de Génesis, dice que la mano de Dios estaba ¿con quién? Con José. Y llegó a la casa del Potifar, uno de los hombres más poderosos del faraón. Y la mujer del Potifar dijo: ay, Josecito, tú eres para mí. Mira que Dios te mandó a mi casa. Y al cabo Poti no está. Y José salió huyendo de las garras de la mujer de Potifar. Pero la mujer le contó otra historia a Potifar y le dijo: ese José que está ahí, canijo, quiso seducirme y tomarme. Y Potifar se encendió y lo puso en la cárcel. Y usted conoce toda la historia. En esa desgracia para José, alejado de su familia, de sus hermanos, dice que hubo hambre en la tierra. Y José reveló el tiempo de la abundancia y el tiempo de la escasez. Y dijo Faraón: ¿qué sugieres que hagamos? Te sugiero que hagas para estos años de abundancia lo mejor, porque van a venir años de escasez, y si no te preparas para la escasez, habrás desperdiciado la abundancia. Y dijo Faraón: ¿quién mejor que tú? Después de mí, que soy el faraón, no habrá otro entre tú y yo. Tú serás quien dirija este pueblo. Nadie mejor para dirigir a este pueblo. Y José tomó el lugar de faraón como administrador del pueblo e hizo crecer y multiplicar la producción de la alimentación. Pero en su corazón había una familia. ¿Quiénes eran? Sus hermanos y su padre. Y los mandó a traer. Ya había pasado aquello de que los hermanos fueron a comprar alimento, la copa. Eso léalo usted, no me puedo detener. Pero les pide a su familia que vengan. Y la familia se viene ¿a dónde? A Egipto. ¿Traída por quién? Por José. Y vivieron días esplendorosos. Y luego vivieron días de escasez sobre la tierra, pero la mano de Dios estaba sobre José y sus hermanos en Egipto. Y José murió. Y el faraón que lo había puesto murió. Y llegó otra generación que opacó a la familia de José. Y entonces, mis hermanos, esto es lo que está contando Pablo a los romanos. Salud. Les está contando la historia del pueblo y les puede decir: no podemos negar que Dios amó al pueblo de Israel. Dios eligió al pueblo. ¿Y cómo lo eligió? Cuando Dios vio la opresión del pueblo, llama a Moisés y le dice: quiero que vayas al faraón y le digas: deja ir a un pueblo. ¿Así le dice? Deja ir ¿a quién? A mi pueblo. ¿Quién lo escogió? Dios. Eso es lo que Pablo relata del capítulo 9 al capítulo 11. Les dice a los romanos: esto es la historia de ese pueblo. Dios amó al pueblo y lo sacó de la esclavitud. A Jacob amó, a Esaú aborreció. Y está contándoles la historia. Y les está diciendo: este pueblo fue traído de la esclavitud y Dios prometió que este pueblo sería el cumplimiento de la promesa de Abraham, y le llevaba a una tierra que fluía leche y miel. Y Dios los pasó por el Jordán. Y a pesar de que estuvieron en el desierto, llegaron a la tierra prometida que fluía leche y miel. Y les está contando toda la historia. Capítulo 9, usted puede ver cómo está contando la llegada del pueblo y la llegada de la ley a Moisés, porque el pueblo necesitaba orden. Sin embargo, Pablo les vuelve a hablar del acto
acto de justicia de Dios. Romanos 10, abra su Biblia. Romanos 10 les empieza a hablar no de la ley para salvación a los romanos y a los no romanos. Dice Romanos 10 que si confesares, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Pablo les está diciendo que si bien es cierto, Dios amó a Israel, cuidó de Israel, le llevó bajo la ley para que pudieran entrar a la tierra prometida, y después vinieron los reyes y los profetas. Pablo les dice, sin embargo, ahora es el tiempo de una justicia para ustedes y para mí, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú eres salvo. Y creyeres en tu corazón, tú eres salvo. Y por gracia y misericordia de Dios somos contados como pueblo de aquella promesa que Dios le dio a Abraham. Porque los romanos decían, es que yo no soy judío, yo quisiera saber. Mire, hoy en día hay estudios que determinan tu linaje. Hay estudios de laboratorio genéticos que determinan tu linaje. Y algunos han buscado a ver si son compatibles con la genealogía de Jesús. Tiran su dinero, pero hay manera hoy en día. Pablo les está diciendo, ustedes no investiguen si tienen algún rasgo judío. No. Por la pura gracia y misericordia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, confiesas eso con tu boca, lo crees y eres salvo. Y eres contado como pueblo amado por Dios. Esa es la justicia reivindicadora. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, es una discusión teológica que no voy a hablar ahorita, pero hay algunos que discuten que si somos pueblo, que si no somos pueblo. Yo por fe declaro por la palabra de Dios que soy hijo de Dios, nada más. Si en mi sangre corre pura sangre autóctona, no importa, pero soy hijo de Dios. Si usted en su sangre tiene sangre judía, qué bueno. Ojalá y esa sangre judía sea de los buenos y no de los malos. Pero si usted tiene sangre judía, si usted creyó en su corazón, usted es hijo de Dios, aunque usted sea judío, tenga sangre judía. Lo que cuenta no es qué linaje tengo el linaje de Dios por medio de Jesucristo, porque por medio de la fe soy llamado ¿qué? Hijo de Dios, aunque no sea judío. Eso es lo que Pablo les está declarando aquí. No se hagan bolas. Ustedes pueden decir que son un pueblo extraño. Para Dios ustedes son llamados hijos de Dios. Y termino en el capítulo 11. Entonces, para algunos que ya se están saboreando y lamiendo los bigotes, como se dice coloquialmente, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Él sí, dice, ¿de la descendencia de quién? De Abraham, de la tribu. Y Pablo está diciendo, no se acomoden el bigote pensando que ustedes son nada más. Dios sigue amando a su pueblo de Israel. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció.
Pero dice la palabra de Dios, así también, versículo 5, aún en este tiempo ha quedado un remanente, ¿qué? Escogido por gracia. Fíjese usted, un remanente escogido ¿por qué? Quiere decir que usted y yo no estábamos contemplados según la ley como hijos de Abraham. No estábamos contemplados en ninguna de las descendencias de las 12 tribus de Israel, mas Dios nos amó. Eso dice Pablo a los romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero por gracia, por regalo de Dios. Y por gracia, no por obras. Porque si fuera por obras, no entrábamos, hermanos. Dice el versículo 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y quiero que se pase usted a la última parte del capítulo 11. Y dice la palabra de Dios que la incredulidad no es perdonada por Dios. La incredulidad no es garantía del perdón de Dios. La incredulidad es condenación. Dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ¿qué? Injertados, pues poderoso es Dios para volverlos ¿a qué? A injertar. Lo cual quiere decir, hermanos, que en el tiempo de la gracia de Dios, usted y yo, si tomamos la salvación por gracia, somos contados como hijos de Dios. Pero ellos siendo pueblo, dice, aunque desecharon y despreciaron al Mesías, aunque se rebelaron contra Dios, pero son del linaje de Abraham, a ellos, aún creyendo por la fe, dice, serán vueltos a poner como pueblo de Dios. Mis hermanos, termino. ¿Qué es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios no es otra cosa más que la justicia necesaria, la justicia imputada, la justicia cumplida y la justicia reivindicada. Dice Romanos 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y ¿qué? Y el llamamiento de Dios. Dios no se va a arrepentir de haberlo llamado hijo de Dios a usted. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ahora habéis alcanzado misericordia, porque ellos fueron desobedientes. Versículo 33, póngase de pie. Y con esto terminamos. 33 al 36. Pablo aquí dice, esto es un misterio que no puedo resolver. ¿Por qué siendo nosotros no israelitas, por qué no siendo judíos nosotros, Dios nos amó con tal amor que nos fue contada la fe para justicia de Dios? Pablo dice, este es un misterio que le pertenece solo a Dios. Esta es la soberanía de Dios. Pero yo no voy a cuestionar su soberanía. La voy a aceptar y voy a tomar la justicia de Dios por fe. Leamos todos versículos 33 al 36. ¿Qué dice? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Finalmente, hagamos la evaluación. Dividimos el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en dos. El tema general de Romanos, ¿cuál es? La justicia. Capítulos 1 al 11 es una parte. Capítulos 12 al 16 es una segunda parte.
La primera parte de la justicia es del capítulo 1 al capítulo 3. La justicia de Dios necesaria. Todos somos pecadores. No se avergüencen del evangelio. Número 2, la justicia de Dios imputada. Del 3:21 al 5:21. Jesús tomó nuestro lugar de pecado y fue a la muerte en sustitución de nosotros. Y por eso la justicia fue imputada. Número 3, del capítulo 6 al capítulo 8, tenemos la justicia de Dios cumplida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no está en Romanos, pero lo trato de ejemplificar. Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado? Si ya somos libres, la justicia se cumple en tu vida cuando creíste por fe. Y finalmente, la justicia de Dios reivindicada. Pablo dice, yo no sé, no eran pueblo ustedes, no fueron escogidos como pueblo de Israel, no fueron contados dentro de las 12 tribus de Israel. Es un misterio de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entiende la mente del Señor? Yo no lo puedo explicar, dice Pablo, pero a pesar de que no fuimos pueblo adquirido por Dios como Israel, el Señor Jesús nos amó y nos constituyó en hijos por la fe y el amor de Dios. Y Pablo dice, yo no lo puedo explicar, pero gracias a que Israel rechazó al Mesías, nosotros fuimos aceptos delante de Dios. Amén. Y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y todo aquel que cree le es contado por justicia de Dios.